Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el proceso de laminación que corresponde a otro de los contenidos de la cátedra Conformación Plástica. Como hacemos siempre, al principio vamos a dar un índice de los temas que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a hacer un poco de estadística sobre el proceso de laminación. Vamos a dar una definición del mismo, vamos a diferenciar lo que es laminar en caliente y en frío, cuáles son las variables del proceso. Nos vamos a referir a cómo es el flujo del material y a lo que se conoce como el mordido. Vamos a desarrollar y determinar la carga de laminación. Vamos a hacer un análisis del proceso de laminación mediante una deformación plana con placas paralelas sin fricción. Luego vamos a ir un poquito a un modelo un tanto más complejo en donde vamos a considerar la fricción. A continuación vamos a aplicar el método de energía de deformación plástica uniforme para determinar las cargas, método que desarrollamos en la primera unidad de plasticidad, y luego vamos a hacer lo mismo a través del método de bloque o slab method. En relación a este último, continuaremos con una discusión de las suposiciones realizadas y finalmente nos vamos a referir a la fricción en los procesos de laminación. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que por abundancia en la naturaleza, el hierro ocupa el tercer lugar entre los elementos metálicos, encontrándose solamente detrás del silicio y del aluminio. La aleación de hierro, conocido como acero, es el material metálico de uso industrial más difundido, principalmente por tres razones. Porque, y lo decimos entre comillas, se lo puede procesar, se lo puede producir de una forma relativamente sencilla y económica, porque el acero nos presenta la posibilidad de obtener materiales con diferentes propiedades mecánicas a partir de una misma composición química si a ese material nosotros le hacemos tratamientos térmicos. En tercer lugar, o una tercera razón, tiene que ver con el incesante trabajo de desarrollo que realizan las empresas siderúrgicas para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. Y una de las últimas posiblemente tenga que ver con el desarrollo de los aceros de alta resistencia, impulsado este desarrollo principalmente por el sector automotriz mundial, que demanda la posibilidad de fabricar vehículos cada vez más livianos y resistentes. Cuando al principio de la cursada nos referíamos a la clasificación de los procesos de fabricación, habíamos dicho que el proceso siderúrgico es un proceso primario y concretamente a través de la laminación es que se pueden obtener productos como ser planchones o también denominados slabs, chapas, barras y palanquillas que sirven como materia prima para otras industrias, como pueden ser las empresas estampadoras, las forjadoras y las mecanizadoras. En nuestro país, la producción anual de acero se encuentra estancada desde hace unos 10 años en aproximadamente unos 5 millones de toneladas, en donde los planos representan alrededor del 60% y el resto el 40%. Según el autor Rowe, que es quien escribió un libro que nosotros utilizamos permanentemente durante la cursada de la materia, Rowe nos dice que los trenes de laminación son usados extensamente para el trabajado, tanto en caliente como en frío, de muchos metales y aleaciones en un amplio rango de formas y de medidas. Que algunos de los lingotes destinados a la producción de chapas pueden pesar del orden de las 20 toneladas
y tener espesores de al menos 300 milímetros. Y también, y a modo de dar una idea de la capacidad de producción de los trenes de laminación, decir que cada tren de laminación puede alcanzar una producción semanal de unas 50.000 toneladas de chapa de hasta 1.800 milímetros de ancho. Entonces, la laminación es un proceso de conformado plástico que se aplica principalmente a aceros que tienen distintos niveles de aleación y en el cual el metal es deformado por medio de cilindros o rodillos. La apertura entre estos cilindros es menor que el espesor del material ingresante, de manera tal que el material es aplastado durante la laminación y como consecuencia directa de ello, su espesor reducido. Los cilindros giran paralelos alrededor de sus ejes y cuando el material se pone en contacto con ellos, lo fuerzan hacia el interior de la garganta, dada la existencia de la fricción entre los cilindros y el material. El proceso de laminación tanto puede ser realizado en frío como en caliente y se lo aplica para obtener productos semiterminados o finales que se pueden realizar en una o más pasadas. Acá tenemos un esquema correspondiente a lo que se denomina una caja dúo, en donde se está conformando en su paso final un perfil doble T de alas anchas, podría ser, ¿no es cierto? En donde concretamente esas alas se conforman mediante lo que se denominan los rodillos canteadores que están dispuestos hacia ambos lados del perfil en forma horizontal. Ahora, evidentemente que como sucede en los procesos de forja, en los procesos de laminación, que podemos entender a la laminación como un proceso de forja continua, también tenemos una cierta progresividad en el conformado. Por eso, para conformar ese perfil doble T, por ejemplo, acá tenemos 6 pasos de conformado plástico. 3 de ellos que utilizan rodillos canteadores, que son los pasos 3, 4 y el paso 6, que sería el paso final. Evidentemente, en estos casos siempre se utilizan rodillos de forma adaptados a lo que son cada una de las preformas, cada uno de los pasos del proceso de laminación y a la forma final. Acá tenemos en forma esquemática lo que sería una caja dúo. ¿Por qué hablamos de caja dúo? Porque es una caja de laminación en donde tenemos 2 cilindros de laminación. Y hablamos de desbastadora porque estamos trabajando un lingote y con lo que sería, digamos, la laminación de este lingote, estamos obteniendo un producto plano hacia la salida, ¿no es cierto? Ese producto plano, al cual lo podemos denominar como slab, eh, en el caso de nosotros que generar flejes en un proceso en caliente, lo que vamos a hacer es con el material, en primer lugar lo vamos a hacer pasar por un proceso realizado de laminación muy suave en una caja dúo en la que se le inyecta agua y a ese proceso lo vamos a llamar como de caja descascarilladora, porque el objetivo va a ser sacarle el óxido superficial. Luego vamos a continuar con una caja de desbaste, vamos a tener una caja canteadora para darle el ancho y después lo que sería el tren continuo de terminación, en donde vamos a ir reduciendo su espesor en forma paulatina y finalmente hacia el final de la línea vamos a tener la caja bobinadora, el equipo bobinador, ¿no es cierto? No caja. Bueno, cuando tenemos una laminación en caliente, nosotros partimos de un material, como tenemos acá a la izquierda de este esquema, con una estructura de bruto decolada, es decir, un tamaño de grano grande. Bajo los rodillos de laminación, estos granos se deforman plásticamente
Y como el proceso es en caliente, hacia la salida ya se va a iniciar el proceso de recuperación y de recristalización. Como el material está caliente, el tamaño de grano va a ir en aumento hasta que va a recibir un nuevo proceso de laminación y el proceso se repite. Ahora el tamaño no va a crecer tanto porque la velocidad de crecimiento va a ser menor dado que la temperatura es más baja. En el caso de una laminación en frío, tenemos nuevamente la estructura de bruto de colada. Debajo de los rodillos de laminación se va a producir la deformación plástica y si nosotros queremos seguir imprimiéndole una mayor deformación, vamos a tener que hacer un recocido. Luego de realizado el recocido, vamos a tener nuevamente el grano recristalizado y vamos a, en otra caja, vamos a producir otro nuevo proceso de laminación en frío y nos van a quedar finalmente esos cristales distorsionados por ese trabajo de conformado plástico en frío. Bueno, acá podemos visualizar en un video ambos procesos, en donde en el superior tenemos un conformado plástico en frío. Nos damos cuenta por dos razones. Una, porque del lado derecho los granos quedan deformados plásticamente y la segunda es porque la reducción es poco significativa. En el inferior tenemos una reducción de medida bastante significativa y prácticamente no tenemos una modificación en la forma y el tamaño de los granos, bueno, hacia la salida del proceso de laminación. Entonces, por medio de la laminación en caliente podemos alcanzar grandes reducciones de área y esto nos va a posibilitar la producción de barras redondas, rectangulares o secciones más complejas. Como la materia prima utilizada suelen ser lingotes fundidos o palanquillas obtenidos por colada continua, el proceso de laminación, si algo hace de manera muy significativa, es a través del cambio de forma mejorar las propiedades del metal fundido, destruyendo la estructura de colada y de esa manera refinando el grano, otorgándole una mayor homogeneidad al material y aumentando su tenacidad y resistencia. En la laminación, a diferencia de lo que sucede en la extrusión, donde todo el tocho, todo el volumen del tocho recibe la deformación plástica, la deformación se halla restringida a un volumen de material acotado, como vamos a ver en la transparencia que sigue. Es por esta razón que es posible procesar grandes lingotes utilizando equipos cuya capacidad de carga es moderada. Esto es lo que estábamos comentando, o sea, la zona de deformación plástica o el material deformado plásticamente se concentra en una zona realmente limitada que va a depender del ancho del material y de la longitud de contacto, en este caso designada como L. Y acá tenemos lo que sería un tren de laminación dúo, como habíamos mencionado hacia más al principio de la presentación, en donde tenemos los dos rodillos de laminación y tenemos las cajas que, bueno, hacen de soporte, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros disponemos este tipo de cajas en forma seriada, nosotros le podemos dar al proceso de laminación una continuidad y una velocidad razonable. De esta forma, con esta disposición, se reduce la posibilidad que el material vaya oponiendo mayor resistencia a la deformación por su eventual enfriamiento y como decíamos, en el caso de un proceso de laminación en caliente, cada caja de laminación, a la cual en inglés se la designa como rolling mill, se encuentra constituido por un par de cilindros de gran diámetro. En el caso del proceso de laminación en frío, que también es un proceso ampliamente utilizado, normalmente se habla de laminación en frío para espesores por debajo de los 4 milímetros. Desde el punto de vista teórico, el proceso de laminación en frío es mucho más sencillo de desarrollar por cuanto su fricción es significativamente menor y por otro lado,
dado los espesores finos que se trabajan, las deformaciones resultantes pueden ser consideradas como homogéneas sin cometer un mayor error. En la imagen tenemos uno de los trenes de, digamos, una caja de laminación típica utilizada en los procesos de laminación en frío que se denominan laminadores cuartos, porque están constituidos estas cajas por dos rodillos de pequeño diámetro que están en contacto con el material a ser deformado plásticamente y externamente hay otros dos de gran diámetro que lo que hacen es darle mayor rigidez al conjunto y limitar la flexión de los rodillos pequeños, porque toda vez que se produzca una flexión vamos a tener una variación en el espesor de la chapa. Nos preguntamos ahora si penetra o no penetra el flujo plástico y esto en realidad ya lo habíamos desarrollado más hacia el principio de la cursada, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en el libro de Dieter hay un gráfico que nos da lo que sería la relación P sobre 2K en función de la relación espesor y lo que sería el largo del identador, ¿no es cierto? Entonces, esa relación nosotros la podemos traducir a la laminación como la relación entre el espesor de la chapa sobre el arco de contacto, al cual lo vamos a designar como LP. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el gráfico que estaba en Dieter? Que nosotros cuando trabajamos espesores reducidos es como que nos venimos del lado izquierdo, ¿no es cierto? Eso significa que la penetración plástica penetra todo el espesor del material y por otro lado que la relación P sobre 2K es igual a 1. Bueno, podemos hacer otra serie de comentarios en relación a esta situación y podemos decir que para igual reducción, cuanto menor sea el diámetro del rodillo, tendremos un menor arco de contacto, razón por la cual se va a requerir de mayores presiones para provocar la penetración del flujo plástico. En ese caso sería como moverse hacia la derecha en el diagrama anterior. En cambio, cuando utilizamos rodillos de gran diámetro, se va a reducir esa relación H sobre LP. Lo que va a suceder es que el flujo plástico va a penetrar en una mayor proporción en el espesor de la chapa, incluso utilizando una menor presión, y en ese caso nos estaríamos moviendo hacia la izquierda en el diagrama anterior. Bueno, vamos a definir lo que se conoce como el ángulo de contacto, que el ángulo de contacto, fíjense que nos da, por ejemplo, el contacto que existe entre lo que sería el rodillo, concretamente, el material del lado de la entrada, entonces tenemos el segmento OX y la vertical. Entonces, alfa es el ángulo de contacto. La longitud de contacto la podemos mirar de dos formas, a través de la longitud del arco XY o si no, a través de la longitud proyectada, que normalmente no suele ser muy diferente en valor de la longitud del arco. Por eso se suele trabajar en relación a la longitud de arco proyectada LP que ya habíamos mencionado anteriormente. Bueno, la reducción de espesor está dada por la diferencia de espesor de la chapa entre su espesor inicial H sub 0 y su espesor final H sub F luego de haber pasado por lo que sería la caja de laminación. Entonces, el valor de LP nosotros lo podemos determinar trabajando con un triángulo que tenemos definido en esta zona, en donde fíjense que nosotros tenemos la hipotenusa es R cuadrado, después tenemos uno de los catetos que es igual a R cuadrado menos el delta H sobre 2 y el otro cateto que es igual al LP al cuadrado. De acá podemos sacar el valor de LP y entonces la longitud de arco proyectada
resulta ser igual a la raíz del radio del cilindro por lo que denominamos la reducción de espesor. Esta fórmula es muy importante en el proceso de laminación. En relación al flujo del material, vamos a analizar algunas cuestiones que son muy interesantes y en principio podemos afirmar que en las teorías de laminación se realizan hipótesis con relación a sobre cómo sucede el flujo de material durante el proceso. Y en principio nos planteamos que resulta conveniente saber hasta qué punto esas hipótesis son válidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a comentar en orden cronológico algunas experiencias llevadas a cabo para tal fin. La primera es de Hollenberg en el año 1883, que lo que hizo fue, experimentando con la laminación de barras en caliente, realizar orificios en las barras, donde colocó tarugos de acero forjado, y la disposición de estos tarugos lo hizo siempre en dirección perpendicular a la superficie de laminación. Entonces, una vez realizada e interrumpida la laminación, cortó longitudinalmente la barra y observó la forma adoptada por los tarugos. De esta manera pudo apreciar que el material ubicado en el interior de la barra fluye más lentamente que aquel que está más cercano a la superficie. Inclusive una mejora muy significativa de esta idea fue la propuesta por Metz e implementada por Metz en el año 1927, en donde sustituyó los tarugos en realidad por tornillos. Y de esta manera, como el tornillo tiene un paso, midiendo el paso del tornillo, después de haber realizado el proceso de laminación, él pudo cuantificar inclusive esa diferencia de grado de deformación entre la zona más superficial y la zona más central. Bueno, en la bibliografía, si bien existen otros trabajos realizados en el mismo sentido, las ideas no se modifican de manera sustancial y adolecen de algunos inconvenientes estos trabajos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que introducir tarugos o tornillos evidentemente va a implicar una alteración en el comportamiento del material original, que por otro lado, y esto me había olvidado de mencionar, Metz también lo que hizo fue trazar una grilla superficial para estudiar la deformación del acero. Estas grillas superficiales no nos dicen absolutamente nada de lo que sucede en el interior, pero sí lo que podemos asegurar es que alteran las condiciones de fricción entre el material y el rodillo. Entonces, los resultados a los cuales se llega con este tipo de experimentos son los siguientes: que las secciones planas perpendiculares a la laminación no permanecen planas después de producido el proceso de laminación. Esto implica que la deformación es inhomogénea. Concretamente, es como que hay un avance en la zona central de la deformación, del flujo del material. Ahora, sí podemos decir también que el flujo del material es constante a lo largo de la barra. Eso quiere decir que si uno observa una sección deformada, otra sección deformada posterior, otra más posterior, las formas que adopta el flujo son equivalentes. Y en tercer lugar, también podemos decir que las grillas rectangulares marcadas en la superficie mantienen aproximadamente su forma rectangular. Esos son los resultados de estos trabajos experimentales. Muy bien, siguiendo con el tema del flujo, fue Orowan en el año 1943 quien realizó un ensayo con el fin de poner de manifiesto la inhomogeneidad del flujo en la laminación. Y para ello lo que hizo fue trabajar con una barra de material constituida por placas rectangulares alternadas de plastilina blanca y gris,
nosotros ya habíamos comentado en varias ocasiones durante la cursada que en alguna medida la plastilina presenta un comportamiento plástico como el de los materiales ideales que no tienen endurecimiento. Entonces es habitual que haya investigadores que utilicen este tipo de material para simular procesos de conformado plástico. Luego lo que hizo fue laminar esta barra rectangular constituida por estas distintas eh, plastilinas blancas y grises entre rodillos de madera. De esta manera maximizó la fricción y bueno, si maximizamos la fricción se va a resaltar la inhomogeneidad existente en el flujo porque el material que está en la superficie en contacto con los rodillos va a estar más retenido a deformarse plásticamente. Luego de laminada, se corta la barra longitudinalmente por el medio y se analiza la disposición de las placas. Si bien es cierto que yo no tuve la posibilidad de conseguir una imagen similar al trabajo realizado por Orowan, en uno de los libros que trabajamos habitualmente en la cátedra, está una imagen como la que podemos observar en esta transparencia del lado derecho, en donde se realizó lo que sería una deformación plana. Y la deformación plana se observa concretamente cómo el material que está en contacto con el punzón, es decir, en la superficie, se encuentra retenido, en tanto que el material en el centro fluye hacia los laterales, porque acá estuvimos haciendo el proceso, o el autor estuvo haciendo el proceso, simplemente como una compresión uniaxial, ¿no es cierto? Acá no hay deslizamiento. Entonces, de la forma curva que adoptan, esto nos permite extraer tres conclusiones principales. Orowan confirmó que el flujo del material es inhomogéneo, es decir, que las secciones planas en el sentido de la laminación no permanecen planas. Por otro lado, también que existe una zona en el arco de contacto de los cilindros con el material en el cual no hay deslizamiento entre ellos. Es lo que en la bibliografía se denomina como zona neutra. En tercer lugar, que del lado de la entrada, es decir, si nosotros tenemos que esta es la zona neutra, designada en este gráfico como critical cross section, la zona a la entrada sería la del lado izquierdo y la zona de salida, la del lado derecho, tomando como referencia la critical cross section. Decíamos que en el lado de entrada y presumiblemente también hacia la salida va a existir una zona interna en el material que prácticamente no sufre deformación plástica y es la designada como 1. Entonces, en el esquema, la sección crítica corresponde, decíamos, al plano neutro, las zonas 1, 3 y 4 al material rígido, es decir, al material que prácticamente no sufre deformación plástica, y la 2 al material plástico. Fíjense que en alguna medida, esto ya lo hemos analizado con anterioridad, un resultado muy similar se obtiene cuando se comprime, por ejemplo, un cilindro en una prensa utilizando placas paralelas y dada la existencia de la fricción se produce el abarrilamiento del cilindro deformado y según el trabajo bueno, que hemos comentado durante las jornadas de metalurgia, el trabajo realizado por uno digamos, de nuestros compañeros acá en la cursada, por Alberto. Bueno, en ese trabajo tuvimos la oportunidad de apreciar la existencia de zonas donde no hay cambio en las propiedades mecánicas que fueron evaluadas oportunamente a través de la microdureza, en cambio en las diagonales, es decir,
en los planos donde se produce el deslizamiento del material, ahí sí tenemos un cambio muy significativo de las propiedades mecánicas, y en aquel trabajo en frío que realizó Alberto, el incremento de dureza en la zona central alcanzaba prácticamente un 45% respecto del material original. O sea, hay una total equivalencia entre lo que sucede en un proceso de laminación y en este esquema dado por Orowan, que está a la izquierda, con lo que sería una simple compresión de un cilindro, como se puede apreciar en la figura de acá a la derecha en esta transparencia. Bueno, es una experiencia práctica y generalizada que no es posible hacer ingresar el material a laminar en la garganta formada por la apertura de los cilindros si suceden algunas de estas cuestiones. A. Si los cilindros están muy pulidos. B. Si están excesivamente lubricados. O C. Si la reducción que se pretende alcanzar en la pasada es muy alta. Se dice entonces que los rodillos no muerden el material. Entonces, para que este proceso sí suceda, es estrictamente necesario que la componente horizontal de las fuerzas de fricción que actúan a la entrada sea mayor que la componente horizontal de la presión de los cilindros. En el esquema que tenemos en esta transparencia se muestran las componentes mencionadas, ¿no es cierto? O sea, concretamente son esta la componente horizontal de la fricción y esta la componente horizontal de lo que sería la presión de los cilindros. Entonces, para que la laminación sea factible, se debe cumplir que, bueno, evidentemente, la primera componente horizontal, la de la fricción, es F por el coseno de alfa, y esa tendrá que ser mayor que P sub R por el seno de alfa. Si nosotros, bueno, pasamos las fuerzas de un lado y agrupamos lo que sería el seno y el coseno del otro, nos queda de un lado la relación entre la fuerza F y la PR. Esa relación no es otra que el coeficiente de fricción. Del otro lado nos queda la tangente del ángulo alfa. Como consecuencia directa de esto, el valor del coeficiente de fricción tiene que ser mayor que la tangente del ángulo alfa. A ese ángulo de contacto se lo denomina como ángulo de mordido o ángulo máximo de entrada. En la bibliografía en inglés se refiere a él como angle of bite o gripping angle. Bueno, acá tenemos una idea muy interesante, por eso dice, debe destacarse que el ángulo de mordido define la reducción máxima que se puede dar en una pasada de laminación, siempre y cuando, evidentemente, la potencia del tren de laminación sea la suficiente. O sea, acá estamos haciendo un análisis puramente geométrico, ¿no es cierto? Después tendremos que utilizar, más allá de la geometría, un tren de laminación con la capacidad suficiente de carga normal para poder realizar el conformado plástico. Nosotros tenemos que recordar que la longitud de contacto, LP, era la raíz de R por el delta H, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para el esquema que tenemos en esta transparencia, podemos escribir concretamente que la tangente del ángulo alfa, va a ser igual al valor de LP, es decir, a la longitud de contacto proyectada, dividido lo que sería, bueno, este cateto. Este cateto es R menos delta H sobre 2. Pero como R es mucho más grande que delta H sobre 2, nosotros no lo vamos a tener en consideración, y como resultado de esa situación podemos llegar
a una expresión para la máxima reducción que va a estar dada por la siguiente expresión, mu cuadrado por r. En el caso de un tren de laminación de desbaste, tendremos que utilizar, según lo que nos está diciendo esta fórmula, ¿por qué decimos en desbaste? Porque es donde buscamos realizar las mayores reducciones. Para obtener esas mayores reducciones vamos a tener que utilizar cilindros de gran diámetro y también alta fricción. Bien, empezando a caminar hacia la carga de laminación, en principio podemos decir que el modelo más elemental de la laminación corresponde a una deformación plana con placas paralelas sin fricción que, como ustedes recordarán, ya fue desarrollado en el apunte sobre teoría de plasticidad. Y es el siguiente. Decíamos que se entiende por deformación plana aquellos procesos de deformación plástica en donde todas las elongaciones y contracciones se producen en un solo plano. En el caso del esquema que tenemos en esta transparencia, corresponde al plano XY, de modo que se pueden despreciar aquellas que suceden en una dirección perpendicular al citado plano, es decir, a la dirección Z. ¿Cuándo sucede una deformación plana? Sucede cuando el flujo del material está impedido en una dirección, que sería el caso de cuando en una laminación se utilizan rodillos canteadores, o cuando se laminan productos planos y el ancho de la banda W es al menos 10 veces, la longitud de contacto LP. Entonces, para determinar las tensiones y deformaciones que se producen en un proceso de fluencia plana sin fricción, se considera que el flujo de deformación del material es en todas partes paralelo a un plano dado, que habíamos visto según la figura anterior, ese plano corresponde al plano XY. El flujo es independiente del valor de la variable normal a dicho plano, es decir, del eje Z. Lo que dijimos anteriormente implica que el diferencial epsilon z, el diferencial gamma zx y el diferencial gamma zi son iguales a 0 y que el diferencial epsilon x, el diferencial epsilon y el diferencial gamma xy son distintos de 0 e independientes de z. Si nosotros aplicamos las ecuaciones de Levi-Mises y partiendo de lo que vimos en la ecuación, o sí, los valores dados en 10, van a resultar, en concordancia con ello, que tau zx es igual a tau y z, ambas iguales a 0. Es decir, que z es una dirección en la cual no hay tensiones de corte ni deformaciones tangenciales. Como consecuencia directa de ello, el eje Z se trata de una dirección principal. Si nosotros decimos que diferencial epsilon z es igual a 0 y volvemos a aplicar Levi-Mises, nos resulta el valor de sigma z que es alcanza como valor la semisuma de sigma x más sigma y dividido 2. En una deformación plana con placas paralelas sin fricción, sigma x se corresponde con la tensión generada por la carga de laminación y sigma y sería nula porque en realidad no tenemos fricción y tampoco tenemos tracción. La condición diferencial epsilon z igual a 0, dada la constancia de volumen, significa que diferencial epsilon x es igual a menos diferencial epsilon y. Y eso se traduce en que nos encontramos frente a un estado de deformaciones que nos indica que el proceso corresponde a un proceso de corte puro. Ahora, vamos a dar un paso más y vamos a incluir la fricción, es decir, vamos a trabajar ahora
con un modelo de deformación plana con placas paralelas con fricción. Vamos a considerar en este modelo que la fricción entre el material y las placas es pequeña, es decir, estamos frente a una fricción deslizante o de Coulomb, y va a ser esta fricción la que va a provocar la resistencia al flujo horizontal del material y es la que va a originar la tensión normal sigma X en esa dirección. Para la tensión normal sigma X, remitámonos a este esquema, olvidémonos del esquema anterior. Este caso entonces será el primer paso para el estudio de la laminación plana, considerando la fricción, y la inclusión de la fricción evidentemente va a provocar una tensión tangencial, cuyo valor tau, que está reflejado en esta imagen, va a ser igual a mu por la tensión normal P, que es la que produce, digamos, el conformado plástico, ¿no es cierto? Entonces, dada la geometría de nuestro proceso, de nuestro modelo, vamos a considerar que el bloque tiene un largo igual a LP, que sería la longitud proyectada en el caso de un proceso de laminación, y el material a comprimir tiene un ancho unitario. Así lo vamos a considerar. Entonces lo que buscamos es establecer la distribución de la tensión normal P y se puede ver ya en esta misma figura que las tensiones de fricción son opuestas al deslizamiento del material en contacto con las placas y son de sentido contrario a ambos lados de la línea central, tal como ocurre en la laminación a ambos lados del punto neutro y tal como habíamos observado en esa imagen de la experiencia de una deformación plana uniaxial en donde habíamos analizado cómo era el flujo en el centro del material deformado, ¿no es cierto? O sea, claramente este esquema está representando esa situación. Bueno, en el apunte está la demostración completa. Acá decirles que se puede demostrar que la relación P sobre 2K es igual a E elevada a la 2 mu sobre H, paréntesis, L sobre H menos X, ¿no es cierto? Entonces, el valor de P se puede determinar en función del material, en función de las condiciones de fricción, de la relación L sobre H concretamente, y podemos tener un perfil en función del valor de X. Entonces, la distribución es simétrica respecto del centro, creciendo exponencialmente hacia el interior de las placas compresoras y partiendo en los extremos desde un valor P igual a 2K, hasta alcanzar el valor máximo en el centro, que en alguna medida está representando lo que se conoce como colina de roce. Si nosotros tenemos la tensión normal y la multiplicamos por el área en donde estamos aplicando, esa presión normal, podemos obtener una presión media entre las placas que resulta su ecuación, la de la 30 que tenemos en esta transparencia. De la lectura de esta expresión se desprenden algunas conclusiones. Tenemos un pico de fricción en las presiones de manera tal que la distribución no es constante. El valor del pico de fricción y de la presión media es función de las características geométricas, es decir, de la relación L sobre H, que ya nos aparecía en el diagrama de Dieter, y también de la fricción, tal que cuanto menor sea el espesor del material que se comprime y más larga la placa de compresión, mayor será la presión media necesaria y la fuerza para deformar el material. En el mismo sentido ocurre con la fricción a medida que ésta aumenta. Bueno, para determinar la carga de laminación vamos a aplicar ahora el método de energía de deformación plástica uniforme. Entonces,
Esta es la solución más elemental que contempla aplicar una carga P para comprimir el área formada por la longitud de arco proyectada LP y el ancho de la chapa W. Es decir, estaríamos aplicando una expresión que nos viene de la resistencia de materiales para un caso de compresión uniaxial. Es decir, eh, vamos a dividir concretamente lo que sería la carga P por el área de contacto entre el cilindro y la chapa que estamos laminando. Con relación a la resistencia que opone el material, vamos a considerar que el mismo no presenta endurecimiento y que como consecuencia directa de ello vamos a utilizar la tensión de fluencia Y. Entonces, la carga va a ser igual a la tensión multiplicada por el área. El área va a ser igual a lo que sería la longitud de arco proyectada por el ancho de la chapa W. Como en los procesos de laminación es habitual evaluar el proceso a través de la relación de la carga de laminación por metro, dado que este valor nos permite efectuar una comparación rápida entre distintos materiales, podemos escribir esta relación P sobre W es igual a Y por LP, es decir, a la tensión de fluencia multiplicada por la longitud de arco proyectada. La longitud de arco proyectada ya sabíamos que su expresión es la raíz de R por delta H. Esta expresión que tenemos acá, la 33, nos estaría dando un límite inferior para la carga de laminación porque ignora la contribución de la fricción. La ecuación 33 es conveniente afectarla de dos factores. En primer lugar, la vamos a multiplicar por un factor de 1.15 por cuanto los materiales que se laminan se adaptan mejor al criterio de fluencia de von Mises. Y en segundo lugar, porque examinando las reducciones típicas que se emplean en la industria, Orowan sugiere considerar un factor de corrección del 20% para tener en cuenta la fricción, finalmente resultando una relación de carga por unidad de longitud de 1,38 Y por la raíz de R por el delta H. Muy bien, vamos a dar un paso más en complejidad aplicando el método de bloque o el slab method. Y bueno, en principio podríamos decir que la solución tendría que ser muy parecida a la que analizamos anteriormente para el proceso de trefilado. Sin embargo, el trefilado y la laminación presentan varias diferencias entre sí. En el trefilado tenemos una matriz estacionaria y la carga la vamos a ejercer traccionando desde la salida del alambre. En tanto que la laminación, el avance del material se produce por la rotación y fricción con los rodillos y la carga importante es la vertical que en alguna medida se estaría correspondiendo con las fuerzas que suceden en el interior de la matriz de trefilado. Otra situación particular de la laminación a tener en consideración es la siguiente, que la chapa, al ver reducida su espesor, se alarga y aumenta su velocidad, tanto que hacia la salida alcanza un valor superior a la de los rodillos. ¿Por qué se aumenta la velocidad? Por el hecho de la constancia de volumen. Entonces, a partir de ese momento es que la fuerza de fricción cambia de sentido. Por eso, ahora tenemos en claro que existe un punto denominado neutro en el cual la velocidad superficial de la chapa iguala la velocidad tangencial de los rodillos. Entonces, el punto neutro está lógicamente habitualmente ubicado en la mitad del ángulo de contacto y la salida del material, y a medida que aumenta el coeficiente de rozamiento, se va corriendo hacia la entrada. Volviendo al tema del slab method, las simplificaciones que vamos a utilizar para determinar la presión en la laminación en frío son las siguientes. Vamos a considerar deformación plana, ya explicamos de qué se trata la deformación plana. Vamos a considerar que el proceso es de deformación homogénea,
que en el caso de la laminación en frío es una simplificación realmente muy buena. Vamos a considerar un coeficiente de fricción constante y vamos a considerar también un contacto, un arco de contacto circular. Muy bien, este es el modelo ahora para el Slab Method. Y como decíamos que en realidad tenemos una zona en donde la fuerza de fricción está en un sentido y en otra está en el sentido contrario, en realidad hay que analizar dos secciones del material que se está laminando. Dos secciones de espesor diferencial X para que, bueno, después poner en evidencia concretamente sus diferencias, ¿no es cierto? Acá estamos viendo, digamos, las fuerzas de fricción en la sección B y acá tenemos las fuerzas de fricción en la zona A, ¿no es cierto? Entonces, en el método de bloque, lo que se hace siempre es un equilibrio de fuerzas en el eje longitudinal, que es el eje X, sería un eje horizontal, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso del elemento A, que como siempre lo vamos a considerar de ancho unitario, dado, digamos, la forma que tiene el producto que estamos conformando, eh, vamos a tener entre, digamos, a lo largo del espesor una variación de la tensión sigma X que nos va a dar una fuerza, una diferencia de fuerzas tal que sigma X más diferencial X multiplicado por H más diferencial H serían una cara del elemento y de la otra cara sería sigma X por H, ¿no es cierto? Ahora, a esas fuerzas tenemos que también tener en consideración la presión radial producida por ambos rodillos y la fricción producida por ambos rodillos. Entonces tenemos tres componentes de fuerzas a ser considerados. Cuando nosotros armamos la ecuación y simplificamos, para el lado A nos queda una ecuación como la que estamos observando acá arriba, y para el elemento B nos queda una muy similar en donde lo que se modifica es el signo correspondiente a la fuerza de fricción, con lo cual nosotros podemos juntarlas a ambas considerando el siguiente más menos. Bueno, de nuevo, como les decía, en el caso del método de formación uniforme, todo el proceso de desarrollo del Slab Method está en el apunte. Bueno, con un trabajo matemático muy arduo se llega a una ecuación como la que está presentada en esta transparencia y sobre la base de esta ecuación, a partir de diferentes hipótesis, es que se tienen las diferentes soluciones que se encuentran en la literatura. Nosotros vamos a hacer uso de una simplificación sugerida por Blaney Ford que permite que la ecuación 56 pueda ser integrada y que básicamente consiste en aceptar que la variación de la presión ejercida por los rodillos es significativamente mayor que la variación de la tensión de fluencia. Como consecuencia directa de esa propuesta es que la ecuación 56 se simplifica drásticamente a la forma de la ecuación 57 y esta ecuación, luego de integrada, nos da un resultado, digamos, hacia la salida del punto neutro y hacia la entrada del punto neutro, en donde la relación de P sobre 2K también tiene un formato de tipo exponencial, aunque, bueno, cuando uno se pone a analizar eh, la dependencia de la variable h mayúscula, se ve que en realidad esta expresión es significativamente más compleja de la que estuvimos viendo en los modelos anteriores. Entonces,
Cuando las presiones estimadas mediante estas ecuaciones se comparan con los valores experimentales obtenidos en el año 1933 por los alemanes Siebel y Lueck, muestran que para mayores valores del coeficiente de rozamiento, mayores van a ser las diferencias entre las cargas teóricas y experimentales. Esto significa que los resultados son muy buenos para el conformado o para la laminación en frío y no lo son tanto para la laminación en caliente. Y esta diferencia proviene de suponer que la deformación es homogénea, suposición que considera que los esfuerzos horizontales se mantienen constantes en todo el espesor del material y de esa manera ignorando el efecto de los esfuerzos tangenciales provocados por la fricción. Estos son los gráficos en donde están superpuestas las curvas experimentales que están con línea de trazos y las teóricas con trazo continuo para bajo coeficiente de fricción, es decir, un mu de 0,14, prácticamente no tenemos diferencia, que sería el caso de una laminación en frío, y para un mu de 0,4, para una laminación en caliente, donde hay una diferencia muy significativa. Entonces fue a partir de estas discrepancias que Orowan propuso un ajuste de la teoría para reducir las diferencias y que sea aplicable para grandes valores de la fricción. Las mediciones establecieron también la existencia de la colina de fricción, tal como había sido predicho por uno de los modelos iniciales correspondiente a la deformación plana utilizando placas paralelas y considerando la fricción. Entonces, si vamos a la discusión de las suposiciones que se hicieron en el último método, el del slab método, en realidad, con relación a la deformación plana, podemos decir que en el laminado en frío de chapas en donde el ancho W del metal deformado es mucho más grande que el espesor H, resulta razonable aceptar que se trata de un proceso de deformación plana y que el criterio de influencia puede ser aplicado para relacionar sigma X y P. Esta cuestión no la mencionamos durante esta exposición, pero está contemplada en el apunte durante el desarrollo paso a paso del método. Bueno, esto hace asumir una suposición secundaria sobre que sigma X y P serían tensiones principales. Y bueno, dado que el ángulo alfa y la fricción suelen ser pequeños en la laminación en frío, esta situación, es decir, considerar deformación plana, es razonable para gran parte de estos procesos. Sin embargo, a medida que aumenta la fricción, las direcciones de las tensiones principales ya no resultan ser las asumidas. En cuanto a la deformación homogénea, en la mayoría de las deformaciones en frío, el metal es deformado de manera razonablemente homogénea, pero si la fricción es alta o la reducción es muy pequeña, las capas superficiales pueden ser altamente deformadas con relación a las centrales, por lo que no será posible considerar que sigma X es una constante sobre una sección. En alguna medida fue lo que nosotros observamos en aquella imagen del material, de un material comprimido mediante una compresión plana uniaxial. También considerar el coeficiente de fricción constante, tenemos que decir en primer lugar que tenemos que aceptar que es muy difícil de medir con precisión el coeficiente de fricción en la laminación, pero que al margen de ello, hay un acuerdo bastante fuerte entre los valores teóricos y experimentales para las cargas, lo que nos sugiere que las hipótesis de considerar la fricción constante a lo largo del arco de contacto es aceptable para valores pequeños de fricción. En cuanto a los cilindros laminadores de radio de curvatura constante, que era la cuarta hipótesis, bueno, las ecuaciones que vimos anteriormente asumen que los cilindros de laminación son rígidos. Sin embargo, bueno, sabemos que estos rodillos se deforman elásticamente y tanto es así que se debe considerar una tolerancia por ello, en la práctica nos referimos, ¿no? Ahora,
Una corrección suficientemente apropiada resulta considerar que los cilindros se aplanan bajo la acción de las cargas a un valor de radio mayor R', y decimos un radio mayor porque mantienen el perfil circular en la zona de contacto. Hitchcock, de hecho, propone una ecuación que permite estimar el cambio de radio bajo la carga y es la siguiente. Es esta ecuación R' igual a R por 1 más C sobre delta H por P sobre W, en donde C es una constante que se obtiene a partir de la teoría de las tensiones de contacto de Hertz. Y esta ecuación predice, para los datos que están acá en el ejemplo, un incremento del radio del 10%, ¿no es cierto? Bueno, otra cuestión que no estaba mencionado tiene que ver con la velocidad de endurecimiento, y es cierto que cuando pasamos de la ecuación 56 a la 57 se consideró la existencia de una pequeña velocidad de endurecimiento, y esta simplificación es aceptable para materiales que fueron endurecidos previamente por trabajado mecánico. En cambio, si lo que vamos a laminar es un material recocido, los errores pueden ser realmente considerables porque el material recocido se va a ir endureciendo eh, con la deformación plástica, tanto más cuanto mayor sea el grado de esta deformación. Y bueno, dado que la mayor parte del trabajo de laminación se efectúa sobre materiales endurecidos por trabajado mecánico, las predicciones de carga respecto de un material recocido ya no son importantes porque su tensión de fluencia es pequeña y porque es improbable que se alcance la carga máxima durante las primeras pasadas de reducción. Por último, nos vamos a referir a la fricción en la laminación y bueno, por lo que ya venimos diciendo, evidentemente constituye un factor muy importante en los procesos de laminación, nos va a ayudar a determinar el ángulo de mordido, va a intervenir en la potencia necesaria para producir la laminación, va a incidir sobre la calidad superficial del producto terminado, así como también es determinante en el mínimo espesor que se puede alcanzar con un laminador dado, ¿no es cierto? En la laminación podemos distinguir dos tipos de fricciones. Tenemos la fricción deslizante y la fricción adherente. La fricción deslizante es toda vez que la tensión tangencial originada por la fricción entre el material que se está laminando y los cilindros de laminación es menor que la resistencia al corte del material y se va a producir normalmente en la laminación en frío con lubricación. En cambio, la adherente es toda vez que la tensión tangencial originada por la fricción entre el material que se lamina y los cilindros es mayor o igual a la resistencia al corte del material. En estos casos, el flujo del material va a ocurrir en la región subsuperficial y se va a producir este proceso, es decir, la fricción adherente en la laminación en caliente. Mientras en la fricción deslizante la zona neutra va a corresponder a un punto, en la adherente se va a ensanchar y esto va a ser así porque tanto por detrás como por delante, digamos, de la zona neutra, del punto neutro, se forman zonas en donde no va a haber deslizamiento. Y entonces vamos a hablar de una zona neutra, no de un punto neutro, línea neutra. Los valores de los coeficientes de fricción para la laminación en caliente sin lubricación, es decir, cuando tenemos una condición de fricción adherente, oscilan entre 0,3 a 0,5, resultando ser el valor función de la oxidación del material laminado. Un autor alemán llamado Ekelund determinó que es mayor cuando se utilizan cilindros de acero fundido con relación a utilizarlos de fundición de hierro, ¿no es cierto? En la laminación en frío sin lubricación se han registrado valores para distintos materiales que se encuentran en el entorno de 0,1 a 0,2, en tanto que para la laminación en frío con lubricación los valores se hallan comprendidos entre 0,08 a 0,015.